Cuba, vale la pena que veamos estos, los ejemplos que se usan en los libros son ejemplos de este tipo. El miliciano tiene un fusil, él ama la paz. En manos buenas, un fusil es bueno. O este otro, el guerrillero es valiente, es otro de los ejemplos. Estos son libros de texto cubano. Quiero saludar a Olga Ramos, ella es profesora, analista política de políticas públicas en educación, directora del Observatorio Educativo en Venezuela. Olga, buena tarde, gracias por acompañarnos. Mucho se ha comenzado a hablar sobre estos libros de texto que se usarían en Venezuela. Quise mostrar los de Cuba primero porque el temor de la gente es que comencemos a ver ejemplos de este tipo. ¿Qué se maneja? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo ante la alarma que ha surgido esta semana en Venezuela por este tema? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Fíjate, nosotros estábamos esta mañana en un programa con César Miguel y una de las preguntas que nos estábamos haciendo era ¿por qué en este momento se está generando esa alarma? Cuando estos libros tienen 3 años en las escuelas. Y esto es muy importante que nos están viendo lo sepan, ¿no? Como parte de la política pública de muchos estados está el hacer absolutamente gratuita la educación que es obligatoria en las escuelas oficiales. Y en algunos casos también se utilizan mecanismos para financiar o subsidiar la participación de niños en escuelas privadas pagadas con bonos o con subsidios directos del Estado, ¿no? Eso tiene que ver con que la educación que es obligatoria debe ser gratuita para que todo el mundo tenga acceso y todo el mundo pueda ejercer el derecho. Dentro de lo que son los costos de la educación, están los costos asociados al funcionamiento de la escuela, pero también están los costos asociados a lo que tiene que financiar la familia, que incluye el uniforme escolar, por ejemplo, los libros de texto, los útiles escolares, si hace falta equipos específicos, y todo esto constituye lo que se ha denominado técnicamente la canasta educativa. Entonces la canasta educativa se trata de llevar a cero como costo para la familia, de manera de garantizar que la educación sea efectivamente gratuita, porque no es solo gratuita con que no haya cobro de matrícula, ¿ok? Entonces digo esto porque es importante entender que como parte de la política pública para hacer gratuita la educación, en Venezuela, además de hace mucho tiempo, se han hecho esfuerzos por el programa de alimentación escolar, por los útiles escolares, por el uniforme escolar, y los libros de texto forman parte de esto. En el gobierno de Caldera, que fue el anterior al primer gobierno del presidente Chávez, lo que se utilizaba en ese caso como programa era la dotación de bibliotecas de aula, que permitía que los niños tuvieran diversidad de autores para tratar los temas que estaban en el contenido del programa de estudio. Esto permitía que con el enfoque de distintos autores el niño pudiera desarrollar su propio criterio y que el maestro tuviera distintas fuentes para trabajar el desarrollo de los contenidos. Este gobierno ha optado por que en lugar de dotar a las escuelas de libros y a las aulas de libros, es entregarle a cada niño un juego de libros en sus manos. Esto, por supuesto, tiene la ventaja de que el niño puede llevarse el libro para su casa, pero tiene la desventaja de que es una sola forma, una sola aproximación, un solo enfoque para tratar los temas del currículum, los contenidos del currículum. Dicho esto, la colección bicentenaria comenzó a instrumentarse de forma progresiva, empezó por los primeros 3 grados y después fue extendiéndose a todo el sistema de educación básica, que incluye educación inicial, que es lo que que conocen otros países como preescolar, la educación primaria, que es de 1º a 6º grado, y la educación media, que es de 1er año a 5º año de bachillerato.
Ya todos los grados y todos los años de la educación básica tienen sus libros de texto en las áreas del conocimiento en las que se estructura el programa de estudios. Entonces, desde que comenzó a distribuirse la colección Bicentenario en las escuelas, la primera crítica fue que no se convirtiera en un libro único, por lo que te decía antes que eso restringe el desarrollo del criterio y la posibilidad de utilizar distintas fuentes para tratar los contenidos curriculares. Pero además, la idea es, digamos, las críticas fundamentales tenían que ver con que no se utilizaran los libros de texto para introducir unas reformas curriculares, porque no se había podido hacer por la vía de cambiar el diseño curricular las modificaciones que el gobierno ha iniciado varias veces. De hecho, hay 3 momentos importantes de intento de cambio curricular completo y 2 momentos de cambio de curricular específico, o sea que en total son como 5 a lo largo de estos 15 años. Y este que no es un intento formal, pero que se ha venido realizando a través del diseño y elaboración de estos libros de texto, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son los matices que se le dan a algunos contenidos y la inclusión de algunos contenidos que tienen que ver con el uso ideológico de la educación para la formación de una corriente de pensamiento específica, ¿no? Olga, varias cosas. Ajá, dígalo. Me llama la atención primero, cuando comenzaba su exposición, el plantearse la pregunta, ¿por qué en este momento? Ya vamos hacia allá. Luego, el que esta colección bicentenaria mostraría, digamos, una sola forma de ver las cosas. Y luego, esos momentos particulares en que se ha querido introducir una reforma curricular que no ha llegado a tal. Esto me lleva a un planteamiento. En una revolución, o ninguna revolución logra consolidarse, dicen los analistas políticos, hasta tanto no se logra ideologizar a una generación. Si uno ve o da una mirada a la problemática o a la crisis por la que atraviesa Venezuela o ha atravesado en estos últimos 70 días, como en oportunidades anteriores, uno ve que esta crisis va producida por la protesta de los estudiantes. Es decir, a lo largo de todos estos años de gobierno bolivariano, quienes han logrado poner en crisis al gobierno son los estudiantes. Y el temor de mucha gente es que los cambios curriculares vayan precisamente hacia eso. ¿Por qué no se ha logrado y por qué se saca este tema en este momento? Quizás porque es lo que logra acaparar de manera inmediata la atención de la sociedad venezolana, porque rememora aquel eslogan que siempre sale cuando la sociedad siente que se va sobre los estudiantes, o las madres y padres sienten que se va sobre los hijos, que es aquello que dice: con mis hijos no te metas. Mira, Irania, ahí en los esfuerzos anteriores del gobierno, desde la resolución 259 y la incorporación de de instrucción premilitar como materia obligatoria para todo el sistema de educación media, todos los esfuerzos que el gobierno hizo para hacer o promover modificaciones curriculares fueron protestados por los padres, por las organizaciones que hacemos vida en el sector educativo y por los docentes. De hecho, el último intento que se hizo de introducir una modificación curricular, no el debate que se planteó el año pasado, que planteó la ministra Johansson con unos documentos que no eran un diseño como tal, sino el anterior, que incluía una formación obligatoria de 300 horas para los docentes. Ese diseño curricular fue paralizado por la protesta de los maestros que iban a esa formación obligatoria y ponían en 3 y 2 a los facilitadores de los talleres, porque cuando les empezaban a hacer preguntas sobre
sobre la pedagogía y sobre el enfoque del currículum, pues los facilitadores se quedaban mudos, ¿no? Porque no tenían suficiente formación para rebatir los argumentos profesionales de nuestros docentes. Entonces, ha sido un proceso que a lo largo de estos 15 años ha motorizado a los distintos actores del sistema educativo. En el caso de los estudiantes, estamos hablando de los estudiantes de educación media de los últimos años y de los estudiantes universitarios que se han movilizado en momentos específicos y que en estos 70 días han tenido una participación protagónica en las protestas, ¿no? Ahora, como tú decías antes, todo proceso de este tipo requiere que por la formación de personas que sean partidarias de una aproximación ideológica, porque no se sustenta en una sociedad que tenga una aproximación, una organización que respete el pluralismo político, porque tú necesitas la sumisión al poder para mantenerte en el mismo, ¿no? Entonces, siempre se ha hecho así. Y además hay un enfoque de organización que confunde Estado con gobierno y gobierno con partido de gobierno y que justifica para los ojos de esta tendencia política que todo lo que se haga en el Estado represente la lógica de lo que debería ser cultural y políticamente la hegemonía de las ideas del partido que está ejerciendo el gobierno, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver con democracia, no tiene nada que ver con pluralismo, pero además se necesita la formación de los jóvenes y de los niños en esto. Yo recuerdo hace un par de años que se hizo, justo era previo a las últimas elecciones presidenciales en las que participó Chávez, se hizo una serie de eventos en los que participaron una de las diputadas de la Asamblea Nacional, que era en ese momento de la directiva de la Asamblea Nacional, y la ministra de Educación con jóvenes de los liceos de todo el país, y lo que ellos estaban allí discutiendo era cómo estos jóvenes apoyaban la candidatura del presidente Chávez como parte de la formación del nuevo republicano que se promovía en las escuelas. Entonces, es el uso partidista de la educación que siempre se ha tratado de promover y que, digamos, tuvo su puesta pública más clara cuando en el 2004 Aristóbulo era ministro de Educación y dijo: ideologizamos y que ante el cuestionamiento del país, porque estaban utilizando algunos elementos de la educación, claro, para promover esta tendencia política, ¿no? Claro. Quiero saludar a Nancy Hernández de Martín. Ella también está con nosotros. Ella es miembro del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes FENASOPADRES. Quiero que Olga se quede con nosotros porque quiero además compartir con ambas un material que nos llega de Venezuela. Pero quiero agradecer la presencia de Nancy Hernández y preguntar igual ante estos reiterados intentos de alguna manera de introducir la política en las aulas o la política en los colegios, las sociedades de padres en Venezuela, ¿cuál es la posición de ellos? Buenas tardes. Buenas tardes, Idaña, y un saludo a Olga Ramos. Efectivamente, durante estos 3 lustros ha habido una activa resistencia de parte de la familia vinculada orgánicamente a la escuela a través de las sociedades de padres y representantes para garantizar lo que universalmente es un derecho de los padres, que es el derecho preferente que tenemos los padres a decidir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, pero que además está enmarcado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra Ley Orgánica de Educación, la cual tampoco tuvo toda la discusión ni incorporó los criterios de la diversidad social venezolana, sin embargo establece que toda actividad político proselitista o partidista está absolutamente excluida y prohibida dentro del ámbito del subsistema de educación básica, es decir, en todos aquellos grados donde los niños menores de edad están adquiriendo las destrezas y competencias básicas para incorporarse a los niveles de educación superior o
al mercado de trabajo. Esto ha sido de manera reiterada un intento no nuevo. Yo diría que esto no es una nueva lucha, sino es un nuevo capítulo de la lucha permanente de los ciudadanos por defender la Constitución, los principios constitucionales y además la libertad, la pluralidad y el respeto a todas las corrientes de pensamiento en el cual está fundamentada nuestra educación. Ya en el año 2000, con el intento de sacar del ámbito educativo la supervisión y el acompañamiento profesional a través del decreto 1011 y poner comisarios políticos a supervisar la actividad pedagógica, hubo un rotundo fracaso por parte del gobierno nacional. Hubo un segundo intento luego a través del rechazo a la Constitución, el referéndum que se hizo en el año 2007, y a partir de allí ha habido una serie de acciones contraconstitucionales, claramente anticonstitucionales en materia educativa, que es la promulgación de una serie de leyes que aparentemente no están dentro del ámbito educativo, pero que en este momento, a través de resoluciones y de otras normativas de rango sublegal, pretenden desvirtuar el carácter de la escuela, el objeto de la escuela como centro de construcción del conocimiento, para convertirlo en un centro de adoctrinamiento. A eso nos hemos opuesto. Y en este momento estamos denunciando muy seriamente que la propuesta de consulta para la evaluación de la calidad educativa que con bombo y platillo anunció en días pasados en un acto claramente partidista en el Poliedro, Nicolás Maduro y el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en un evento donde además se constituyó una comisión nacional para la calidad educativa absolutamente monocolor, sin tomar en cuenta los criterios de la presencia de universidades, academias y otros centros de investigación. No nos lleva a nosotros sino exactamente a ratificar que hay una amenaza muy grave sobre el segundo acuerdo social que en cualquier nación tiene, que es el caso, que es la educación, y pervertir el concepto de formación de ciudadanía por la formación de milicianos, por la formación de individuos, que además establece muy claramente cuáles son los objetivos cuando esa misma comisión señala como el mandato que aquí cualquier reforma educativa va a pasar por la vinculación de la educación y el trabajo dentro del propósito del Plan de la Patria, que no es otra cosa que la propuesta política del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre el segundo plan socialista de la nación, donde se echan por la borda todos los principios constitucionales que tenemos en Venezuela y se pretende por la vía de los hechos imponer una reforma que fue rechazada por toda la sociedad venezolana. Ahora bien, esta consulta a la cual se está refiriendo Nancy Hernández es una consulta sobre la calidad educativa, como bien lo ha señalado, y su aplicación sería a través de la resolución 058, la cual prevé la incorporación de consejos comunales dentro de las instituciones educativas en el país. El gobierno ha asegurado, por su parte, que solo quiere potenciar y fortalecer las buenas prácticas educativas, mientras, como bien ha explicado pues Nancy Hernández, hay un sector que lo adversa y que piensa que estas medidas aseguran pues que permitirían el adoctrinamiento de los niños. Rita Di Martino, nuestra corresponsal en Venezuela, ha hecho un informe en relación a esto por los pronunciamientos que se han pronunciado en Venezuela. Hoy yo quiero pedirle tanto a Olga como a Nancy que escuchemos este informe porque me gustaría su opinión posterior al mismo. ¿Es una encuesta mal montada, como dice Antonio Ecarri? ¿Es una encuesta para manipular? ¿O como dice el ministro, es una encuesta que incluye para saber lo que se hace bien, para corregir lo que se hace mal? Comenzamos con Nancy Hernández de Martín. Yo creo que es importante aclarar primero la falla de origen que tiene esta encuesta, esta evaluación, esta Comisión Nacional por la Calidad Educativa. En Venezuela está muy claro cuál es el procedimiento de consulta y desde el ministro de Educación hasta el último docente, como funcionarios públicos o como funcionarios del Estado, en el caso educativo, están obligados a seguirlo. El artículo 139 de la Ley Orgánica de Administración Pública establece taxativamente cuál es el procedimiento. Ese procedimiento ha sido violentado a través de esta propuesta que presenta el Ministerio de Educación
porque no hay ningún proyecto que ellos hayan presentado. Los instrumentos son una serie de enunciados que además se alejan de lo que son los ejes fundamentales que atraviesan la educación establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero por otra parte, ninguno, en este momento, ninguno de los representantes del sector educativo, llámese estudiantes, docentes o padres o representantes o investigadores y la academia y las universidades, ha sido consultado o ha sido notificado. Pero lo que es más grave, se pretende en un apretadísimo cronograma que ya tiene un mes de vencido, pero que arranca hoy, llevar la consulta casi que diaria por tema a cada uno de los 10 temas objetos de la consulta y terminar en el mes de julio con un seminario internacional de calidad educativa para aplicar en el mes de septiembre, ya mandados a hacer, y palabras del ministro de Educación, con 35 millones de ejemplares de la colección bolivariana. Colección que, como muy bien lo dijo el profesor Guzmán al inicio de esta sección, no solamente hay un conocimiento sesgado, sino además que hay unas instrucciones de conocimientos negadores de la realidad y de la historia venezolana, como ha sido el comportamiento en otros momentos y en otros países de regímenes con afanes totalitarios o de regímenes dictatoriales. En este momento nosotros estamos cuestionando esta encuesta porque no se apega ni a la Constitución ni a las leyes y porque la última reforma curricular duró casi 4 años de consulta y validación para que se llegaran a algunos aspectos fundamentales de cambio solamente hasta 6º grado porque no se ha empezado en bachillerato. Puede pretender el gobierno hacer una reforma curricular donde además que se sepulta los mecanismos de que garantizan la libertad de asociación y de participación en el hecho educativo por parte de todos los actores. Es por eso que nosotros nos oponemos a la forma en la cual se está llevando esa consulta, pero además porque el fundamento de esa consulta debe ser la Constitución y no el plan de la patria. Vamos con Olga Ramos, quiero también oír su opinión en relación a esto. Bueno, mira, yo voy a tener una opinión bastante distinta, ¿no? A la del ministro y a la de Nancy. Fíjate, yo creo que en este momento, dada la efervescencia que tenemos por los 70 días de protesta, se están mezclando demasiado las cosas. Una cosa es la resolución 58 que norma los consejos educativos y sobre la que tenemos unas serias críticas, porque, por ejemplo, los padres no están en la comisión académica porque es muy engorrosa en su instrumentación, porque permite que cualquier consejo comunal se incorpore en cualquier escuela y no los que tienen relación con la escuela por su ubicación geográfica. Se permite que elementos políticos puedan intervenir en la dinámica de la escuela y porque se le asignan a la escuela competencias que no puede cumplir porque no tiene los recursos para ello. Olga, permítame que la interrumpa un minuto porque hay una parte que me parece importante. ¿Cómo puede funcionar una escuela sin una sociedad de padres? Es decir, si los padres son los más interesados en velar por la educación de sus hijos, ¿cómo sustituir una sociedad de padres por un consejo comunal que puede tener otros intereses? No, mira, no hay una sustitución de la sociedad de padres por un consejo comunal. No, yo creo que hay que precisar esto. O sea, la participación de los consejos comunales en una estructura de comisiones que forman el consejo educativo. Es una ampliación de la lógica, pero que lo que se hizo fue una mala apuesta en organizativa para tratar de meter el elemento político. O sea, yo creo que en términos de la intención, obviamente hay una intención de politizar la dinámica de la escuela y de cambiarle el foco, que es el foco pedagógico, el foco educativo, hacia la organización comunal. ¿Ok? Ahí tenemos una crítica, pero eso es una cosa. La resolución 58 tiene ya un tiempo funcionando desde el 2012 y eso ha tenido una resistencia importante de los padres, como bien decía Nancy, y de los otros, inclusive de los maestros y de los otros actores escolares. ¿Ok? Eso es una cosa. Pero la otra cosa muy distinta es la consulta. ¿Ok? Esta consulta tiene unas características muy distintas también a lo que han sido los procesos de reforma curricular anteriores. Los dos primeros tenían unos documentos
con desarrollo de programas punto por punto, contenido por contenido. El último, que fue el previo a este, tenía 2 documentos en términos generales donde se planteaban lineamientos de cambio, pero no había programas específicos por asignatura. Los documentos estos, por cierto, eran muy malos. O sea, yo esto lo recalco porque en serio era muy malo. Y esto es un proceso totalmente distinto. O sea, la consulta tiene una comisión. En la comisión, por ejemplo, participa gente de la BEC y de Fe y Alegría. O sea, no están solamente del partido de gobierno, y yo no quiero decir que sea multidiversa, porque eso hay que verlo Claro. digamos, como las cosas como son. Pero esta comisión tiene como mandato producir lineamientos para una política educativa para los próximos 10 años, la reforma curricular en todos los niveles de educación básica y solución a problemas específicos asociados a la calidad de la educación. Es decir, usted no la ve negativa. No, lo que te digo es que es es demasiado ambiciosa en términos de lo que quiere consultar. Okay. No tiene un documento base porque plantea consultas sobre elementos que son muy, muy generales. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de las escuelas? ¿Qué es lo que se espera de la educación? ¿Cómo es el perfil del egresado? Y entonces obviamente no puede tener un documento base que diga este es el perfil del egresado si le estás preguntando a la gente cómo, necesito concretar porque tengo que ir al corte. Les pido por favor seamos concretos. Es decir, no la niega en comienzo usted. No, claro que no, Idania. O sea, fíjate, mi crítica fundamental es que se produce un proceso amplio en muy poco tiempo, porque 5 meses no es tiempo suficiente para hacer esa consulta tan amplia, y no existe claridad sobre cómo se va a procesar y sistematizar lo que allí se produzca para que de verdad recoja lo que la población piensa. Claro, pero entonces no disiente usted de lo que dice Nancy Ramos, porque más o menos está planteando exactamente lo mismo. No, Nancy lo que dice es que la consulta debería regirse por lo que está establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y si no se rige estrictamente por eso, no tiene validez. Bueno, creo que es un tema definitivamente, como bien lo decía nuestra corresponsal en Venezuela, hay mucha tela que cortar. Lo cierto es que esto está ocasionando polémica en este momento. Nancy, le doy 1 minuto para algo que quiera agregar. Sí, no, yo quiero agregar que el problema no es, ahí difiero con Olga, no es un problema de que la consulta sea muy amplia, es que el gobierno está muy claro. Puede haber miles de preguntas, puede haber miles de talleres, puede haber miles de eventos, pero es muy claro el mandato que establece como base fundamental de esa consulta, y es vincular en la educación y el trabajo bajo el marco del Plan de la Patria y no bajo el marco de todos los venezolanos, que es la Constitución. Y cuando vamos al Plan de la Patria, lo que establece es que el Plan de la Patria es el primer plan, el segundo plan socialista para el periodo 2013-2019. Más claro no puede ser. A lo que nos oponemos es que si tenemos una educación plural fundamentada en nuestra Constitución, es sobre esos parámetros y dentro de las leyes. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que nos prohíbe la ley. Los funcionarios y la gente del Estado, el ministro, el presidente, están obligados a cumplir estrictamente con lo que establecen las leyes. Quiero agradecer a Nancy Hernández, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes en Venezuela, y a Olga Ramos, profesora, analista de políticas públicas y directora del Observatorio Educativo en Venezuela. Ambas gracias. Es un tema que seguramente nos convocará de nuevo, pero gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas tardes a ambas. Bien.